Amén, gloria a Dios. Saludo para todos los que han venido por primera vez y bueno, los que no alcancé a saludar también. Qué bueno tenerlos por acá. Los invito a que vamos a un capítulo muy conocido. Yo sé que ya hemos conocido, pero el Señor vuelve una vez más. Y vamos a Éxodo capítulo 32. Antes de comenzar, quiero darle la gloria a Dios. Tuve una pequeña crisis ahí en el ayuno. Sentía que no iba a ser capaz de pararme acá, pero gloria a Dios. Han orado por mí, el Señor me ha fortalecido y sé que el Señor está orando y seguirá orando. Amén. Entonces le damos siempre la gloria a Dios por todo eso. Bueno, mis hermanos, vamos a Éxodo capítulo 32. La versión que tengo es la nueva versión internacional. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión, y luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificio y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Amén. Señor, a ti damos la gloria, mi Rey, una vez más, y te doy gracias por este tiempo. Gracias por hacernos esta invitación, Señor, a sentarnos en tu mesa, Señor, comer, Señor, de este pan, Señor, el cual quieres, Señor, que a través de él nosotros seamos edificados, fortalecidos, nutridos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Santo Espíritu obrando, no mi humanidad, Señor. Sabemos que te estás usando, Señor, me estás usando, pero no en mi humanidad, Señor, pido, sino que sea a través de tu presencia, de tu Santo Espíritu que obre, Señor, en este tiempo, para que sea edificado tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. La iglesia Light, les colocaba allí en el anuncio una revista llamada Leadership. No sé si lo pronuncié bien, es en inglés, que significa liderazgo, esta revista. Entonces ella publicó una vez en un anuncio algo muy curioso, decía: Iglesia Light, 24% menos compromiso, el diezmo es solo el 5%, el sermón es de 15 minutos, tenemos solo 8 mandamientos y entre paréntesis dice: puede escoger el que quiera, nuestro milenio es de 800 años y solo creemos en 4 de las 5 leyes espirituales. Todo lo que siempre quiso de una iglesia y menos. ¿Le parece atrevido ese anuncio? ¿Atrevido? Atrevido, pero no está muy lejos de nuestra realidad, ¿cierto? Atrevido y uno dice: ¡ay, pecadores!
cómo dan ese anuncio atrevidos, pero por dentro muchas de las actitudes que nosotros tenemos es anhelando ese tipo de iglesia, ¿cierto? Estaba en esos días, un compañero llevaba unas cervezas, aclaro, trabajo pues con personas que no son cristianas y él llevaba una cerveza y esa cerveza decía 0% de alcohol. Y yo le preguntaba, ¿0% de alcohol? ¿Cómo así? No, él me puso una advertencia. O sea, ni siquiera yo le dije que le iba a probar, pero él me dijo, pero eso no es tan real como lo dice. Él me decía que la mente ya tiene esa sugestión de que es cerveza y que termina embriagándolo, ¿cierto? Él me compartía a través de eso. Asimismo, nosotros podríamos sentir que estamos adorando y que estamos haciendo lo correcto y pensar que estamos haciendo, ¿cierto? Engañando nuestra mente, pensando que estamos adorando al Dios que nosotros creemos que está en la palabra de Dios. Así nosotros nos engañamos. Entonces vemos aquí a través de esta historia, para contextualizar un poco, yo sé que la conocemos muchos, otros todavía no la conocen, y es la manera como el pueblo de Dios, mientras Moisés se encontraba recibiendo toda la palabra de Dios, los mandamientos, lo que él estaba entregando, el pueblo de Dios consideró que ya había sido mucho tiempo que ellos habían esperado, ¿cierto? Moisés estuvo allí 40 noches, 40 días, entonces estuvo allí y les pareció que era demasiado extenso. Y entonces al comienzo Moisés antes de irse, les dice pues que los va a dejar y dice en el Éxodo capítulo 24, 12, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley, los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Entonces, mientras esto pasaba, Moisés estaba allí recibiendo, ¿cierto? La manera en como el Señor quería guiarlos en la vida. Y Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió los montes. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Y los ojos de los israelitas, a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Y Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Entonces Moisés se encontraba en ese momento allí, recibiendo lo que el Señor le iba a entregar, las tablas de la ley y los mandamientos que están escritos para guiarlos en la vida. Y recordemos que en algún momento el pueblo de Dios quiso acercarse a este Dios, que ellos veían Dios santo, Dios que era fuego consumidor, un Dios que no les estaba agradando muchísimo. En capítulos anteriores ellos dijeron, bueno, nosotros queremos acercarnos, queremos escucharlo. Y entonces cuando ellos vieron, escucharon el estruendo, escucharon todo eso, dijeron, no, ya no queremos ese Dios. Mejor hazlo tú, Moisés. Habla tú con él porque nos da miedo, se llenaron de pánico. Y entonces aquí vemos un pueblo que tenía pánico, no temor reverencial hacia Dios, sino pánico, miedo. No les había gustado la manera en cómo él hablaba, cómo él se refería, y estaban empezando a rechazar muchas cosas. Ellos sabían que se estaban enfrentando a un Dios que es santo, santo, santo. ¿Usted sabe a cuál Dios sirve? Dios santo. Pero entonces ellos, en medio de ese desespero, en ese tiempo, desespero no, ellos estaban, era más bien como que incómodos, como bueno, entonces Moisés se perdió por allá, no volvió, y esto está como ya como en la rutina, ¿qué vamos a hacer? Esto se está tornando como
como que no va a pasar nada y como que nos vamos a quedar aquí estancados. Entonces, al ver esa situación, al ver que Moisés tardaba en bajar del monte, y fueron y se reunieron con Aarón, al que le habían dicho que si presentaban algún problema se acercaran a él y le dijeran, ¿cierto? El problema que tenían. Pero el problema que ellos tenían era un problema de impaciencia, un problema de no saber esperar y un problema en el que ellos estaban ya como diciendo, ay, ya este Dios como que ya no nos sirve, ya no es de mi agrado. Él ya me solucionó los problemas, me sacó de Egipto, me sustentó, me ha sustentado en el desierto, me ha dado agua, me ha dado comida, pero ya este Dios resulta bastante obsoleto para nosotros. Es el concepto en el que ellos llegan a tomar esas decisiones. Y entonces le dicen, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Ese Moisés, unos desagradecidos ahí. Cuando estamos en el liderazgo, eso es lo que vamos a experimentar muchas veces, la ingratitud. Y vamos a experimentar cómo van a llegar a referirse en como ese que un día me ayudó, ¿cierto? Ni siquiera recuerdan que me ayudó, sino ese, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el miércoles les compartía de Moisés, aquel hombre que le puso todos los peros al Señor, pero finalmente él dijo, bueno, Señor, aprendió, está en el proceso de conocer al Señor y él ya en ese proceso sabe y está probando lo que él tanto temía, la ingratitud, el rechazo, pero ya él está sintiéndolo desde otro ámbito, ¿cierto? Está aprendiendo a depender de papá. Y entonces, mientras él estaba allá, el pueblo está diciendo, ya Moisés no volvió, ese no va a volver, entonces hagamos algo diferente. Y entonces allí es donde dice, Dios no da respuesta en mi tiempo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Si Él no da respuesta a mi tiempo. Y entonces ellos hacen algo que nosotros hacemos también. Olvidar muy pronto lo que se ha vivido con Dios. ¿Somos así o no somos así? Cuando estamos en crisis o estamos esperando y nos parece que la espera ha sido muy larga, que el silencio ha sido muy largo, se nos olvida lo que ya el Señor ha hecho con nosotros y se nos olvida cómo es Dios. Se nos olvida quién es Dios. Y no importa lo que habían experimentado con Dios, para los israelitas parecía que ya no había nada más que esperar de Él. Para ellos lo que este Dios les ofrecía, que les dio milagros, que los sacó de Egipto, pues ¿qué más vamos a esperar de Dios? Yo no creo que tenga nada más. ¿Le ha pasado? A veces nosotros actuamos como, bueno, yo me acuerdo cuando el Señor hizo esos milagros y vivimos como de las glorias pasadas, pero no estamos esperando en el presente que Él puede volver a hacer algo diferente. Él puede volver a orar un milagro. Él todavía tiene cosas mucho más grandes para hacer en nuestras vidas. En el pasado, gloria a Dios, son para testimonio, para testificar, decir, sí, el Señor en el pasado me sanó, pero en el presente también puede hacerlo. Amén. Pero para ellos consideraron, bueno, ya como que pasó de moda este Dios. Y entonces llegaron a un plan B y dijeron, Dios es como obsoleto, hay que crear otro Dios, hay que crearnos otros dioses, ¿cierto? Y dice, tienes que hacernos dioses que marchen. Porque este Dios al que yo estoy siguiendo parece que no marcha a mi agrado como yo esperaba que marchara. Porque así a veces estamos esperando de Dios. Queremos que marche como yo quiero marchar, que camine a la manera en que yo quiero que Él camine. Y entonces cuando sentimos que Dios no cumple mis expectativas, es donde decimos buscar un Dios que sea más recargado, ¿cierto? Dios recargado.
que sí lo sintamos presente en nuestras vidas. Es que nosotros somos atrevidos y decimos, es que no lo siento, es que hace tiempo que no lo siento. ¿Qué estás haciendo? No se trata de sentirlo, ¿cierto? Se trata de vivir cada día su palabra y que Él obra cada día en nuestras vidas. Así que nosotros estamos siempre esperando como una motivación. Hay momentos donde va a haber silencio en nuestras vidas, donde parece que no pareciera que no pasara nada, pero algo está pasando, ¿cierto? Y en ese silencio, a veces podríamos empezar a desesperarnos y empezar a pensar, este Dios se quedó callado, yo me tengo que crear uno a mi manera, uno que me mueva las emociones, uno que me haga sentir esas maripositas, no sé si estamos buscando maripositas en el estómago o algo así, pero estamos en esa tónica de buscar algo que sea emocionante, que mueva mi emoción. Y entonces así, como iglesia, nosotros podríamos estar recreando una iglesia que parece funcionar mejor sin Dios. Ay, ay, ay. Y estar mejor con nuestra propia idea de una iglesia idealizada por nosotros mismos. Se ha dicho, yo creo que esto funciona mejor si le hicieran esto, si le pusieran las lucecitas, si lo colocaran todo oscurito y lo pintaran todo oscuro el templo. A veces se ha pensado así. Y entonces ellos dicen, hagamos algo a nuestra manera. Y a veces la idea de crearnos un Dios a nuestra manera puede parecernos inofensivo, porque Aarón no dijo, no dijo, ay no, no lo hagan, recuerden lo que el Señor ya nos ha dicho, recuerden que Él nos dijo allí que Él no le agradaba que se hicieran ídolos, ¿cierto? Dice en el capítulo 20, 22, dice, el Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo, no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Hágame en un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros, ¿cierto? El Señor ya les había advertido. A mí no me gusta eso, pero ellos, como nosotros, somos con Alzheimer, ¿cierto? Y entonces Aarón, siendo un hombre de elocuente palabra, como se los terminaba diciendo el miércoles, el que finalmente tanto peleó Moisés, no, déjame ir con Aarón, hace esto, ¿cierto? Y dice, bueno, Aarón, el de elocuente palabra, yo te lo mando pues, yo te invito con él. Y este Aarón, el de elocuente palabra, pudo haber pensado, bueno, hagamos uno mientras tanto y ya luego se les pasará la pataleta. De pronto es como un capricho que tienen por este momento. Dejémoslos que ellos hagan su Dios. Pero él se prestó para todo. Dijo, bueno, hágale, traigan pues todos sus arcillos, su oro, todo. Vengan pues. Así que él no puso restricción. Y él dijo, bueno, vengan todos. Y vemos entonces que estos ídolos nos hacen olvidar quién realmente nos ha salvado a nosotros. ¿Quién nos salvó a nosotros? ¿Nos salvaría el trabajo? ¿Nos salvaría el esposo? ¿La esposa? ¿Los hijos? ¿El país? ¿La nación? ¿El presidente que tenemos? Nos salvó el Señor. Amén. Pero nosotros somos de corta memoria y empezamos a hacer cambios en nuestra vida sutiles, en nuestra seguir a Dios. Entonces, olvidamos que ¿quién nos ha sacado de Egipto? ¿Quién nos sacó de Egipto? ¿Quién nos sacó del mundo? Dios. Nuestros hijos no nos sacaron del mundo. Nuestro esposo no fue el que nos sacó del mundo. La esposa, ese trabajo que tenemos, ese no nos sacó del mundo. No nos sacó de Egipto. El que nos sacó de Egipto fue Dios. Amén. Y ellos inmediatamente, como son de corta memoria, así como usted y yo, dicen allí,
que dice en el versículo 3, dice, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a cambiar las prioridades. Cuando somos ingratos se nos olvida el milagro más grande que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El Señor esta mañana nos hablaba de la gratitud en el ayuno. Nos recordaba y nos recalcaba, debemos de ser gratos. Y en nosotros tenemos la tendencia, la corta memoria nos hace olvidar las muchas cosas que hay para agradecer y nos hace olvidar todas las cosas que hoy tenemos, son por gracia y nos hace pensar que todo lo merecemos y lo podemos reclamar para hoy mismo, como dice la propaganda, hoy mismo, ¿cierto? Así que terminamos siendo una iglesia que tiene sus propios ídolos y cree que puede seguir haciendo adoración para Dios como si nada. Y esto va muy de la mano de lo que el Señor nos hablaba a través de la pastora, de la palabra fusionados. ¿Recuerdan esa palabra los que estuvieron? ¿Quiénes estuvieron? Fusionados. ¿Hicieron la tarea? ¿No hicieron la tarea? ¿No se pusieron a hablar con papá, a que nos mostrara cuáles eran esos ídolos? Porque esa palabra no era para el de al lado ni era para el de afuera, era para nosotros, aquí adentro. Amén. Así que les invito a que vuelvan a ver fusionados. El que hablaba de todos esos dioses, esos ídolos que nosotros nos vamos creando poco a poco. Y como iglesia uno diría, pero es que nosotros somos iglesia cristiana. Como iglesia cristiana también tenemos ídolos, de una u otra manera. Les confieso que yo tuve un sueño antes, pues cuando el Señor me regalaba esta palabra, y yo soñé que yo iba como a una especie de ciudadela y en cada bodega había una iglesia. Y cuando yo entraba a cada iglesia, buscaba a mi pastor, no lo encontré. Yo decía, ay no, esta no es mi iglesia. Porque llegaba a cada iglesia y parecía ser cristiana, pero toda su decoración era católica. Yo decía, pero esta no es mi iglesia, ¿qué está pasando? Y cuando intentaba entrar y yo busqué y busqué, y eso fue una noche loca, donde yo entraba y yo, pero será allí, será allí. El caso fue que me desperté y no pude encontrar la iglesia, ¿cierto? Siempre la encontré como si estuviera llena de idolatría. Y yo decía, pero el altar era así puesto con su mesa grande. Y yo, ¿qué? Era extraño y siempre intentaba buscar a mi pastor y no lo encontré en ese sueño. Entonces el Señor me recordaba que nosotros como iglesia tenemos la tendencia a la idolatría, así como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces Aarón dice, bueno, ya está creado ese ídolo a la manera como el pueblo estaba acostumbrado en Egipto, entonces sigamos como si nada, haciendo fiesta para el Señor, para camuflar un poco la situación. Dice que cuando Aarón vio eso, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor ¿a quién? Al Señor, dice acá. Es loco, ¿cierto? Mañana haremos fiesta como quien dice, pequemos y empatemos, ¿cierto? Esa es la manera en como a veces nosotros podríamos estar viviendo. La idolatría puede florecer fácilmente en el corazón humano. Por eso el Señor les decía en Éxodo capítulo 20, vean, no me gusta que hagan ídolos de plata, de oro, de madera. Y el Señor nos dice, no te hagas ídolos. Y es que es muy fácil para nosotros como iglesia considerar, es que yo no estoy haciendo un ídolo de oro, ni de plata, ni de madera, y yo no lo tengo por allá alumbrado, yo no estoy haciendo esto.
Físicamente no lo hacemos, sino que lo hacemos sutilmente en nuestro propio corazón. A veces hemos creado a un Dios que no es para nada el Dios de la palabra. Quizás el Dios que hemos estado orando sea un Dios idealizado por nosotros, y sé que esto también lo compartía la pastora. Un Dios que es solo amor, que no es injusto, creando un concepto personal de justicia, que se acomoda a nuestra cultura. Recuerdo que yo veía en esos días una historia de los gitanos en Rumaní, y ellos son cristianos, pero cristianos a su manera porque siguen su cultura. Y yo decía, esos cristianos son raros, ¿cierto? Pero ellos tienen siguen marcada su cultura y, y dicen que son cristianos. Un escritor llamado Erwin Luxer, escritor cristiano, dice: deseamos a un Dios que nos permita hacer lo mejor que nos parece. No queremos un Dios ante el cual nos tengamos que inclinar, sino un Dios que se incline hacia nosotros. Esa es una realidad. C.S. Lewis dijo que para nosotros identificar cuáles son esos ídolos, debemos identificar nuestras prioridades preponderantes. ¿Usted sabe cuál es su prioridad? ¿O dónde usted está enfocando las prioridades? Usted va a identificar dónde están sus ídolos. Y estos ídolos requieren lealtad y compromiso. Y lo primero que pensaron, hay que adorar a la manera de camuflarlo, de camuflarlo. Pero nos muestra que efectivamente ofrecieron holocausto al Señor, pero luego el pueblo se entregó, se sentó a comer y se entregó al desenfreno. Recuerda lo que compartía de la cerveza 0% alcohol. La mente se engaña con el alcohol, diciendo 0% alcohol, pero se engaña al tomar la cerveza con el sabor de cerveza y termina embriagándose. Bueno, la religión, los religiosos se engañan con la manera de adorar, pero finalmente sale a flote el ídolo y mi inclinación por ese ídolo. Eso hace cuando nosotros lo hacemos religiosamente. ¿Qué hizo el pueblo? Comieron, bebieron y se llevaron al desenfreno. ¿De qué disfrazamos nuestra vida consagrada cuando muchos nos están observando? Como una vida entregada, como es una persona que definitivamente ama a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros descuidamos y olvidamos que seguimos siendo observados? No por el hombre, sino por Dios. Algo más llevadero es aparentar una vida de devoción por el Dios de la palabra, pero profundamente tener una inclinación por el ídolo que nos hemos creado, llamándolo es un Dios que me entiende. Eso es algo más llevadero. Aparentando una vida de devoción, pero tener una inclinación profunda por es un Dios que me entiende. A mí me llamó mucho la atención una serie que el pastor empezó a compartir que se llama Incomprendido. Incomprendido. Porque nosotros somos con la tendencia de pensar, ese es un Dios que me entiende, pero nosotros no entendemos a Dios, ¿cierto? Excelente, me gustó mucho el tema, porque somos con esa tendencia. Queremos que ese Dios nos entienda, pero nosotros no nos damos a la tarea de entender al Dios que nosotros estamos siguiendo y al cual nosotros estamos sirviendo. De ahí que nosotros nos hagamos ídolos de un Dios que me entiende. Él sabe mi situación. Él sabe que yo lo hago por eso y por eso. Es un Dios que acepta excusas, pero el verdadero Dios de la palabra, con Él no tenemos excusa posible. Amén. Eso parece más llevadero, puede llevarnos a la pérdida total. En el primer libro, en la primera carta de Corintios 10, capítulo 10, primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 7 al 8, nos muestra que, dice Pablo, no sean idólatras.
No sean idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. O sea que eso que para ellos le parecía un ídolo más llevadero, un Dios que parecía más llevadero para ellos, una religión que ellos estaban estableciendo llevadera, terminó hundiéndolos. Cuando el Señor nos hace tanto énfasis, advertencias sobre los ídolos, es importante poner cuidado. Por eso les preguntaba, ¿hicieron la tarea de fusionados? Es necesario, eso no fue en vano. El Señor lo dijo por algo y es necesario nosotros empezar a escudriñar nuestro corazón acerca de esos ídolos que están pareciendo inofensivos en nuestra vida. Podrían llevarnos a terminar haciendo que nos comportemos de maneras diferentes a como lo hacíamos. De ahí que muchas cosas dentro de la iglesia estén cambiando. Es normal los tatuajes, como lo compartía la pastora, la manera de vestir no importa, la inmoralidad sexual no importa. Y yo veía ese desenfreno, es algo que ya se quedó sin la posibilidad de ponerle límites. Porque un día comencé con eso, al otro día comencé con aquello y llegó el momento que eso ya no tenía límite. Cuando nosotros creamos estos ídolos, un Dios que sea más llevadero a mi manera, ya tenemos un Dios que se acomoda más a nuestras necesidades y a nuestras debilidades. La iglesia hoy tiene un Dios a su manera. ¿Cuántos escuchan música por YouTube? Música cristiana. Uno a veces encuentra cosas raras, ¿cierto? Me ha llegado una propaganda últimamente de la iglesia mormón y la propaganda dice así: cada persona en la historia es un hijo o hija de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Y entonces uno queda como, el que esté ahí dice, ay, sí, soy un hijo, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Juan 1:12. Amén. Tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Para poder llegar a ser hijos de Dios. ¿Hay creación? Sí. Lo dice en Colosenses 1:16. Somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Es necesario nosotros aceptar al Señor para poder ser hijos de Dios. Amén. Hay un cristianismo progresista que se está levantando y se está enfocando en ser supuestamente inclusionista. La ideología de este tipo de cristianismo está formada por homosexuales y es dice la teología queer, dice más o menos así. Afirma que Jesús era homosexual y está diciendo que buscan todo a su conveniencia. No, Jesús era homosexual y todo lo acomodaron a su manera. Inclusive sacaron su propia Biblia inclusionista, ¿cierto? Y entonces yo decía, ¿pero qué tiene esa Biblia? Resulta que en los textos donde habla acerca de que el Señor aborrece la homosexualidad, ellos recalcan, no, ese texto no está bien escrito por eso, por eso, por eso, ¿cierto? Hacen la supuestamente aclaración. Entonces ellos han considerado que esto se ha dividido, ¿cierto? En el cristianismo que llevamos, ¿cierto? Y en el cristianismo progresista. Entonces el cristianismo que nosotros llevamos es un cristianismo que tiene una hermenéutica bíblica del odio, porque nosotros no los estamos incluyendo a ellos. Eso explica. Y que el cristianismo que ellos llevan tiene una hermenéutica bíblica del amor, porque ellos todos lo están aceptando. Entonces es tremendo cómo nosotros vamos creando ese Dios que se acomode a mi manera, que yo lo pueda organizar de tal manera que yo pueda ajustarme ahí.
que se ajuste, ni siquiera que yo pueda ajustarme, que Él se ajuste a mis necesidades, a mis gustos. Esto es algo que yo en este tiempo, esta semana que la pastora compartió Fusionados, les confieso, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado y eso lo he trabajado con el Señor, porque yo le estaba diciendo, no, pero ¿qué tiene de malo? La música rock. Y entonces, como yo toda curiosa, me puse a buscar en YouTube música cristiana rock. Y encontré un grupo que yo dije, ay, es de todo mi gusto, qué bueno. Y entonces busco como ellos, como es la letra, busco la traducción. Ve, tienen buena letra, la letra tiene razón, es como bíblica. Pero yo era escuchando eso, ahí iba en el metro con los auriculares y escuchaba, yo toda tranquila, cuando de pronto recuerdo que ya la pastora nos había compartido de Fusionados y el Señor me recordaba, tan sutil que se van llegando los ídolos. Volviste a lo que te gustaba, ¿cierto? Eso creía que lo había entregado al Señor, pero el Señor me hacía entender que aún esos gustos que parecen inofensivos pueden llevarnos a sacar de la ecuación de Dios. Yo recuerdo siempre que la persona que inicialmente me llevó a la iglesia cristiana fue un primo. Él es de Bogotá. Y allá en la iglesia en Bogotá, no sé cómo era el asunto. El caso es que cuando él venía acá, todos sus hermanos en Cristo, entre comillas, eran todos vestidos de negro, todos metaleros, de botas. Y entonces yo decía, bueno, él me invitó, él fue el que me llevó un día a una iglesia cristiana. Él le investigó que dónde me podía llevar porque él todavía no conocía acá en Medellín. Entonces me llevó. El caso fue que él decía que él podía seguir siendo cristiano y seguir con su música y seguir con su grupo y todo eso. Él actualmente ya no, ya definitivamente, o sea, nunca siguió a Cristo. Siguió a un Dios a su manera. Pero ya definitivamente él dijo que no, que él ya se declaraba que no le gustaba nada de Dios, ¿cierto? Entonces es como esas cosas que camuflamos, que vamos disfrazando, que se van acomodando a mi gusto. Yo escuchaba a un hombre que se convirtió al cristianismo siendo él homosexual y él dijo, no, es que mis gustos todavía siguen siendo los mismos. Yo tengo que entregarlos al Señor, sacrificarlos cada día. Y él decía, no me voy a casar porque lo que se trata es de yo tomar la decisión de seguir a Cristo, de sacrificar eso que me gusta, que para mí es como, ay, lo más bueno, eso lo voy a sacrificar al Señor. Y él decía que no se casaba porque él sentía que iba a hacer daño a esa persona, porque todavía tenía esa inclinación, que él luchaba, que él entregaba eso al Señor, a pesar de que en algún momento le quisieron hacer entender, creer una de esas sectas diciéndole, es normal, ¿cierto? Siga siendo así, siga teniendo su pareja y es normal. Él dijo, no, voy a seguir a Cristo y tengo claro que lo que tengo que sacrificar son mis gustos. Amén. Así que, mis hermanos, Dios no puede ser engañado. ¿Y sabe cuál es la condición de la iglesia? En Éxodo 32, del 7 al 11, lo que continuaba allí es que Dios se enteró, Dios sabía lo que estaba pasando a espaldas de Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificio y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y entonces el Señor estaba indignado, estaba enojado, se había dado cuenta y se había dado cuenta de lo que estaba pasando. A nuestros ojos parecemos sentir que Dios está probando todo alrededor.
vemos mega iglesias donde se mueven un Dios a su manera. Así como les compartía del primo mío, yo cuestionaba, pero ¿de qué iglesia será, cierto? ¿Cómo será la iglesia? Que con esa libertad, pues todos los jóvenes seguían diciendo, nosotros podemos seguir vistiéndonos así y de esta manera y hacer esto, ¿cierto? Y bueno, nosotros a veces pensamos, bueno, estas iglesias se están llenando de jóvenes, a pesar de que colocan las luces, todas las luces de discoteca, todo está oscuro, con tal de que ellos estén allá reunidos, no importa el Dios que ellos estén siguiendo realmente. No nos hemos preocupado y hemos inquietado de cuál Dios están siguiendo, ¿cierto? No porque engañadamente vemos que muchas cosas, estrategias creadas por el hombre estén prosperando, no significa que Dios se sienta agradado, las esté aprobando. Uno ve que, ay, no, es que veas cómo se llena, vea eso, no importa lo que esté pasando, vea, ya le dan tal cosa, ¿cierto? Dios aborrece la idolatría y eso debemos de tenerlo claro. Y al Dios al cual servimos es un Dios celoso. Así que, como iglesia, debemos de dejar la excusa con el pecado y aceptar que nos hemos equivocado. Cuando Moisés bajó y dice que Josué escuchaba los gritos, ¿cierto? Y decían, pero esto no es de esto ni de esto, sino que están en idolatría. Cuando Moisés bajó y llegó y le preguntó a Aarón, Aarón se lavó las manos. ¿Y cuál fue la respuesta de Aarón? Sí, ellos querían un Dios, ¿cierto? Tomó entonces el versículo, dice, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Y entonces tomó el becerro y que había hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Y Aarón le dijo, todo cristiano, dijo, hermano mío, no te enojes. Cuán inclinado al mal está este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacer unos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. ¿Y qué dice? Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellas me dieron el oro y lo eché al fuego y lo que salió fue ese becerro. ¿Fue real que salió? ¿Qué fue lo que pasó? Él mismo se encargó de hacerlo. Y nosotros como iglesia podríamos decir, no, la verdad yo no quería hacerlo, ¿cierto? No, eso se dio así como así. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a tener ídolos, debemos de examinar dónde nosotros empezamos a esculpirlos con nuestras propias manos. Empezamos a elaborarlo, empezamos a hacerle una cosita acá, como les compartía. Yo estaba escuchando una banda de rock, ve, no es tan inofensivo, eso parece bueno. ¿Quién le empezó a esculpirlo con sus propias manos? Yo empecé a esculpirlo con mis propias manos. El Señor me llevó a buscar por internet una banda de rock cristiana. El Señor no me llevó a buscar nada, ¿cierto? Pero yo dije, ¿por qué no? Así que de esa manera que parece tan inofensiva, nosotros podríamos estar creando dioses a nuestra manera y diciendo que este Dios me entiende. Amén. Así que entonces Aarón, como la iglesia, a veces prefiere buscar un culpable antes que asumir la responsabilidad. Nosotros como iglesia debemos aceptar que no hemos estado siguiendo al Dios de la palabra, porque la palabra misma nos resulta cansona estudiarla. Es más fácil que me cuenten el de al lado cómo es, ¿cierto? ¿Cómo es que es el Dios que tú sigues? Y entonces empiezan sus propias teorías y dicen, bueno, está bien lo que aquel está diciendo.
Así que nosotros como conclusión, ¿cómo entonces podemos dejar de buscar algo más llevadero? Porque eso que ellos hicieron es más llevadero crearnos un ídolo a nuestra manera, que ese ídolo se acomode a mí, que yo renunciar a mi vida, renunciar a mis gustos, inclinarme a Dios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer que eso más llevadero, a dejar de buscar eso más llevadero para nosotros y llevar una verdadera vida rendida a Cristo? Por eso les preguntaba, ¿recuerdan la palabra de fusionados? El Señor sigue recalcando. Bueno, es necesario examinar, identificar los ídolos para confesarlos y arrepentirnos. Y ese es un trabajo de día a día. Y ese arrepentimiento no es de palabra, mis hermanos, es de decisión. Ese arrepentimiento del cual yo les hablo es un cambio, ¿cierto? De 180 grados. Cambiar estos ídolos por una genuina vida dedicada a Dios, al Dios de la palabra. Él se debe volver nuestra prioridad, no mi segunda opción, no de por si me queda tiempo, sino nuestra prioridad. Y por lo tanto, la palabra de Dios debe ser una dedicación de cada día en nuestras vidas. ¿Sabe cómo finalizo? Como muchas veces, vivir Romanos 12 del 1 al 2. Ofrecer nuestras propias vidas como un sacrificio vivo, agradable, delante del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Al final dice el Señor que Moisés dijo que se apartaran acá los que estuvieran con él. Dice que los levitas, y yo espero que aquí no hayan de esos que le evitan al ayuno, le evitan a la palabra, le evitan a la oración, sino aquellos que están verdaderamente decididos a seguir a Cristo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Perdónanos, mi Rey, porque si has estado recalcándonos tanto este tema de la idolatría, de eso que nosotros queremos hacer que parece que es más llevadero, parece, porque así nos engañamos y así el enemigo nos engaña, haciéndonos creer que es más liviano tener un ídolo que no nos exija compromiso, no nos exija prioridades. Perdónanos, Señor, porque cuando hemos creado esos ídolos, es momento también de examinar nuestro verdadero amor por ti. ¿Qué tan genuino ha sido ese amor? ¿De qué tamaño es nuestro amor por ti? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a no seguir permitiendo que se entren ídolos, llamándolos con tu nombre para disfrazarlo a nuestra manera. Perdónanos por haber hecho, Señor, eso, en lo cual muchas veces hemos dicho, Diosito me entiende. Perdónanos por ello, mi Rey. Ayúdanos como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.